Global TV y TVmática presenta. Movistar, patrocinamos pasión, patrocinamos fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa de este día. Bueno, ciertamente, esto lo repetimos, si algo no hacemos en Venezuela es aburrirnos. Aquí la cosa está muy comprometida la multiplicidad, la diversidad de asuntos. Todas estas horas, si no fuese porque los resultados o los temas son bastante angustiantes, pues diríamos que resulta hasta divertido, pero sería cinismo puro hacer una expresión de esa naturaleza cuando estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando del compromiso de vida, sin duda, cuando los hospitales están desabastecidos, cuando no hay medicamentos en las farmacias, cuando las calles son el desamparo total, la inseguridad es absoluta en las calles de Venezuela. Las cárceles están convertidas en una especie de la suma de todos los males. Allí la anarquía es tal que incluso algunas personas deciden meterse en la cárcel para reunirse. Es decir, las autoridades han perdido el control absoluto de muchas instituciones, entre ellos las cárceles. Las cárceles entonces son el centro de reuniones. Yo creo que hacen una especie de convenciones, los llamados PRAN, invitan a la gente, allí dan instrucciones, allí se organizan delitos como secuestros, asaltos, etc. Y hasta allí, en algunas cárceles, tienen que acudir las víctimas a pagar el dinero relacionado con la extorsión. Es decir, las cosas están muy complicadas. ¿Hasta dónde puede llegar una sociedad soportando estas cosas? ¿Qué es lo que debe pasar para que se produzca una respuesta de las instituciones? Instituciones que están muy manidas. Las instituciones nuestras han venido a un proceso de deterioro extraordinario, permanente. Todas las cosas que están relacionadas con el Estado parece que generan dudas en el campo civil, militar. En las últimas horas, las noticias nos refrescan que hay manos militares involucradas con ese flagelo terrible que es el narcotráfico. Detenidos, señala los medios, en Mérida, en Zulia, militares de alta graduación con cargamentos de cocaína, utilizando el uniforme, utilizando las armas, utilizando todos los símbolos que le otorga la institución para que nos represente como en la sociedad, para resguardar nuestros intereses de soberanía, de seguridad, etc. Imagínense ustedes cuán desvalido está el ciudadano venezolano. ¿Para dónde va una sociedad que tiene esa particularidad y compleja situación de pérdida absoluta de valores? Cuando nosotros vemos, tenemos que mirar un poquito el retrovisor y recordar cuando aquel señor decía que PDVSA era rojita. Ese señor estuvo 11 años en la industria. Por las manos de ese señor pasó la estatización, compraron Lácteos Los Andes, y de ser una empresa próspera de servicios crecientes que se anunciaba para vender muchísimo de una gama inmensa de productos, a una empresa que se presenta aquello de que las salchichas están detrás de los perros. Hay que rogarle, hay que hacer colas, hay que no sé cuántas cosas, sobrepagar algunos productos a pesar de que provienen de una empresa hoy a cargo del Estado. Lácteos Los Andes. Dejó de ser aquello. Por ahí pasaron eventos que recordamos. El presidente Chávez decía, esto se nacionaliza, esto se privatiza. Recordamos cómo amenazaba a banqueros, a gente del sector industrial, y pronto vamos a nacionalizar tales cosas incluso que estaban nacionalizadas. Cuando el capital es venezolano, cuando los socios son venezolanos, eso es nacional. Lo que no es estatal, y es que el Estado ha demostrado en el mundo que no es el mejor administrador. ¿Por qué se derrumba la Unión Soviética? ¿Por qué cae toda esa cortina de hierro? Por supuesto, la demostración de que el Estado le puso sus garras a toda la estructura económica, industrial, de producción, y la Unión Soviética quedó convertida
en despojos desde el punto de vista del desarrollo industrial, tecnológico. Es decir, hasta se desmembró y quedó Rusia y quedaron pues todos los países satélites y cada quien buscando su propio destino. Lo que ocurrió con Alemania Oriental, adoptada por la musculosa Alemania Occidental, muy próspera, pero tuvo que agarrar el hermano debilitado, del hermano tirado allí con un atraso extraordinario, y han tenido que levantarlo para constituir la nueva Alemania. Bueno, es que esas cosas no son suficientes para mostrarnos a los venezolanos que estamos en un terrible error que está costando vidas. Hay cifras de la gente que muere por violencia. La violencia esa que proviene de las armas, sobre todo las armas de fuego. Cada vez más poderosas son las armas de fuego en manos de los delincuentes, armas largas, en tanto la policía no las tiene. A pesar de que, bueno, si hablamos de policía, ya sabemos que unos cuantos aparecen involucrados en los últimos hechos graves, muy ruidosos, aquí en el Zulia, por ejemplo, y en todo el país. Pero bueno, el tema es que hay cifras de personas que mueren, la mortalidad en Venezuela, que seguramente, yo no he visto las cifras, porque aquí es muy difícil tener acceso a la información, se habrá incrementado enormemente. Y seguramente es atribuible, bueno, murió de infarto, murió de cualquier cosa, esas que aparecen en las actas de defunción como algo normal. No puede ser normal y en algún momento tendremos acceso a la información. Yo creo que cuando una persona muere porque no llegaron las medicinas a tiempo, porque no tuvo acceso a la actuación médica oportuna en un momento como este, en un desarrollo en el siglo XXI, en un país que viene de manejar una fortuna inmensa, solo podemos llegar a la conclusión de que se trata de homicidio culposo. Los que han administrado el tesoro nacional, los que se robaron la inmensa riqueza de los venezolanos, es ese señor que dijo, ahora esta empresa es roja, rojita. Aquellos que llegaron a las fincas y arrasaron con todo y acabaron con esfuerzos de años y años creando una genética para producir todo un proceso cultural en el desarrollo del campo en el que Venezuela estaba inscrito con muy buena participación, la industria. Recuerdo, el señor Ramírez señalaba que tomando el 90% del sector cementero, se iban a reducir los costos, en consecuencia, la gente iba a pagar menos por el cemento. Eso iba a activar la industria de la construcción y permitiría que se agilizaran muchas cosas para que la gente tuviera viviendas. ¿Usted sabe cuánto cuesta realmente un saco de cemento hoy día? Entiendo que hay que pagar más de 1.000 bolívares por un saco. Ese no es el precio regular. Y es que aquí muchas cosas aparecen en teoría, pero la práctica es otra. Una cosa es el dólar a 6.30 y otra es la verdadera realidad, la cruel realidad. Ese asunto teórico está para justificar cosas ante los organismos internacionales. Chávez decía que los venezolanos tenían el sueldo mínimo más alto de Latinoamérica. Lo basaba en el dólar controlado, que solamente estaba al alcance de los prósperos nuevos ricos que en conchupancia con los señores que manejaban el organismo de control de cambio se hicieron megamillonarios. Y ahí está ahora el señor que estaba allí en la administración pública también, el señor Giordani, diciendo que hay 300.000 millones de dólares que pasaron por ahí y no se convirtieron en beneficio para el desarrollo nacional. Se los robaron. Entonces es fácil explicar por qué este país no se ha construido una cárcel y tenemos ese depósito de seres humanos que se convierten en monstruos, que es una madeja impresionante de cosas las que ocurren. No habrá explicación. Esas cifras que aparecen allí de gente que muere por una u otra razón, por el Zika, por lo que sea, se trata de el abandono en que se sometió al país, este país que pudo haber sido el gran faro de Latinoamérica porque tenía los recursos humanos excelentes, muy calificados, porque ha tenido siempre recursos naturales disponibles con una inmensa diversidad, no solo el petróleo, el oro, etcétera.
hay muchos, y ha tenido entonces el precio del petróleo más alto de la historia de los países productores. Y hoy en día somos la única economía petrolera endeudada, arruinada, con gente que no tiene futuro, que está muy mal, desamparada, que ha perdido la esperanza. Pero, por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista individual, nosotros cada uno, nos sentamos en el altar de la patria y de nuestra propia soledad, quizás lleguemos a la conclusión de que estamos perdidos. Pero ese compartimiento estanco, eso de colocarnos en ese espacio tan íntimo, tan individual, creo que debe ser saltado y romper con todas estas cosas y entender que cada uno de nosotros, sumado a otros y otros y otros, será la multiplicación de una enorme sinergia que hará posible que se produzca una ruptura de esta situación. No hay otra salida. Allí queda ese país arruinado, etcétera, pero no podemos seguir complaciendo como pasa por delante el cadáver de nuestra propia historia, de nuestra propia esperanza. Somos nosotros mismos, no hay otra salida. Hay que reaccionar, hay que ser ciudadanos que participen en la solución y dejar de llorar por lo cual hay muchas razones para llorar, para sentir sentimientos de frustración, de desesperanza, pero hay que levantarse y salir a participar como buenos ciudadanos en ese reclamo inteligente, en ese reclamo para construir la paz, pero la paz que permita que se haga justicia. Regresamos en breve.